Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. La salvación que vino a traer el Hijo Eterno de Dios en el misterio de la Encarnación se culmina en el acto de entrega de Jesucristo en el misterio pascual, que es la pasión, la muerte y la resurrección, sobre todo en ese acto interno de amor infinito, de la adhesión a la voluntad del Padre por amor, en nombre de todas las criaturas, y reemplazando la primera cabeza de la humanidad, que es Adán, que en un acto egoísta y de soberbia se había apartado de Dios, personalmente de él, y luego toda la humanidad. Por eso el cristianismo nos propone siempre el amor, la caridad, como la clave de nuestra propia salvación y como el mensaje más importante que da al mundo. No es tanto una verdad teórica, sino la práctica del amor, que además de ser el mandamiento más importante, como sale en el Evangelio de la misa de hoy, por ejemplo, sino que es el contenido y la fuente de todas las otras virtudes. Y San Pablo, con toda la experiencia de su evangelización, de su predicación y su meditación, llega a decir que sin la caridad nada vale. Ni el cumplimiento a la alianza, de decir cumplimiento de la ley, ni la fortaleza del martirio, ni el heroísmo de superar todas las dificultades, tiene valor cara a la eternidad si no es a través de la caridad. Nosotros no podemos imitar literalmente porque nos falta mucho. Algún día lo haremos cuando entreguemos también nuestra vida a Dios en el momento de que Él nos llame a la eternidad. Pero nuestra imitación con Jesucristo en su entrega a Dios Padre, en el día a día, se concretará en esto, en la caridad, como yo les he amado. Aquí está la novedad del mandamiento nuevo, que a diferencia del mandamiento antiguo, contiene una gracia y sobre todo contiene una medida y una razón, que es querer imitar el amor de Jesús.
Por eso no es una mera benignidad, no es evitar conflictos para que nos dejen en paz, digamos. La paz social que predica el cristianismo, la civilización del amor que habla el Papa en la última encíclica, tiene una fuerza mucho más importante que una ideología pacifista. Y nosotros nos jugamos también la santidad en la medida en que crecemos en esa caridad, de cómo encontramos el amor de Dios en los demás. San Juan, después de todas las décadas, casi al final de su vida, que escribe, incluso después del Evangelio, escribe sus cartas, dice que el que dice que ama a Dios, pero que no ama a su hermano, es un mentiroso. Prácticamente pone al mismo nivel el segundo mandamiento, tan importante como el primero. Porque somos seres sociales, porque Dios quiso salvarnos, llamándonos en contexto de una familia, y además nos elige a nosotros, específicamente a los cristianos, y aún más a los que hemos tenido la oportunidad de tenerlo un poco más de cerca, no porque nosotros seamos mejores, sino que en esos círculos concéntricos hemos de llegar y transmitir esa gracia de Dios y el amor misericordioso de Dios Padre a mucha gente. La primera evangelización, por eso llega siempre a través de la caridad. Y en eso, los misioneros que han llegado a muchos lugares del mundo, los misioneros que han sido los más eficaces, son los que sobre todo han podido transmitir ese amor, con su ejemplo, con su entrega, con su iniciativa. Y cada uno de nosotros, que somos apóstoles, en nuestro contexto, en nuestras familias, somos verdaderamente instrumentos de la transmisión en la caridad en la medida en que sabemos vibrar, que sabemos arder en esa necesidad de amar, de abrirnos. Pide el Papa en esta encíclica que hemos de pedir a Dios que prepare nuestros corazones para ir al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de idea, lengua, cultura, religión, que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. Pedir la gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Obviamente, en la vida de cada uno de nosotros, esta misión de ir al encuentro no es necesariamente empezar a buscar los más antagónicos, sino empezar por los que están a nuestro alrededor, para practicar la caridad que llega hasta el último rincón, hasta la última persona con la que nos encontramos. No tendría sentido decir, voy al encuentro al que piensa más distinto y el más diferente de la otra parte del mundo, así una especie de fraternidad universal teórica, mientras que descuidamos la fraternidad en casa, ¿no? En nuestra familia. Y además nos damos cuenta que es mucho más difícil muchas veces amar a las personas que amamos.
Amar, de hecho, a las personas con las que nos sentimos identificados, con los que nos hemos comprometido, con los que nos une un vínculo familiar, un vínculo espiritual, un vínculo de amistad o un vínculo profesional. Porque está bien, Black Lives Matters, pero no sé cuántos negros hay en este país, y a veces puede que tengamos que convivir con personas que piensan muy distinto y que incluso vienen a pelearnos, o gente que no nos quieren tanto. Pasa, ¿no?, en el mundo. Y Jesús nos dice que hemos de amar a los enemigos, y no dice necesariamente que no tengamos que tener enemigos, porque es casi normal que en esa palabra enemigo se refiere a la gente con la que chocamos, con la gente que no tenemos buena relación, porque en una vida social, en una vida profesional, muchas veces nos chocamos y tenemos que competir y tenemos que también sostener nuestras ideas y nuestros proyectos, o incluso en la vida más familiar, ¿no? Hay diferencias generacionales que a veces dificultan, ¿no?, eso, convivir con padres mayores o con niños muy pequeños, o la vida matrimonial, por más que haya un sacramento y una unión de amor de fondo, no es nada fácil, por lo que significa la diferencia de sexo, la diferencia de psicología y de experiencia. Y lo que se nos pide es humildad, paciencia, perdón, comprensión, visión sobrenatural. Superar esas dificultades aceptando, no queriendo imponer, no queriendo prejuzgar. Muchas veces nos equivocamos en nuestros juicios. Habitualmente los juicios son objetivos porque son lógicos. Cuando juzgamos simplemente algo, no sé, matemático, ¿no?, o algo material, pero cuando se trata de juzgar a personas, casi siempre nos equivocamos. Cuando juzgamos sobre acciones concretas, cuando juzgamos sobre, no sé, algunas cosas que son objetivas, ¿no?, moralmente hablando, por ejemplo, sí que puede haber una cierta objetividad, pero nunca podemos juzgar las intenciones ni las experiencias que tienen las demás personas, el contexto, la educación, la formación, sus amistades, sus desequilibrios, ¿no?, su infancia. Es decir, nos falta un montón de datos. San José María solía decir que él se sentía capaz de todos los errores y todos los horrores que el más desgraciado de las criaturas podía cometer, porque el pecado original está en todos nosotros, y por más que no hay que pactar con los pecados, pero con los pecadores, con las personas, y todos somos pecadores de una forma u otra, hemos siempre ir con la comprensión, con el diálogo, con la paciencia, de una forma cotidiana. Y el Papa nos habla de una artesanía, ¿no?, artesanos de paz. Cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos. Entonces cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador para escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz,
llena de reconciliación. Hay una arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, pero sobre todo una artesanía de paz que nos involucra a todos. Un pequeño acto de servicio, una oración, superar, ¿no?, también las ofensas, queriendo perdonar, cosa que no es nada fácil, y por eso debemos de ser muy sobrenaturales, porque lo que nos pide el Papa y lo que nos planteamos, vivir la caridad, va aparentemente en contra de la justicia, porque lo que se trata de es dar lo que es mío a los demás. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, pero la caridad va más allá de la justicia. Y la justicia requiere muchas veces en caso que haya una ofensa, una restitución. No digo venganza, pero sí restitución. Y los sentimientos nuestros y nuestro corazón responde más a eso, ¿no? Cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos ha hecho una ofensa o cuando alguien nos muestra indiferencia, nuestro corazón también quiere responder con esa misma indiferencia o incluso con la misma ofensa o violencia. Pero sin embargo, el camino cristiano, la actitud de Jesús en la cruz, que no responde a la violencia del mundo, del mal, sino que acepta, tolera, espera para padecer y luego para resucitar y vencer todo eso con la caridad, con el amor. Y nos pide a nosotros eso, que seamos de alguna forma también mártires de la caridad, que significa que hemos de perder muchas veces, ¿no? Y el Señor nos llena como esos huecos que podemos sentir cuando perdemos, ¿no? Esto, todos tenemos experiencia de haber competido en algo o haber querido que gane un equipo en un deporte y haber perdido, ¿no? O nosotros personalmente haber perdido alguna pelea, alguna batalla que nos planteamos en el mundo profesional, en un contexto académico, en un contexto deportivo, lo que fuera, y duele un poco, ¿no? O duele mucho, según las personas. Y aunque sea una cosa tan casi indiferente, ¿no?, como el fútbol, qué sé yo, ¿no? Pero es ese arte de saber perder bien y una expresión que solía usar San José María, se refería primero a los sacerdotes, pero luego es una expresión que es válida para todos, que es saber hacerse como una alfombra para que los demás pisen blando. Parece por primera vez se lo dijo a algunos de los primeros fieles del Opus Dei, a los que les propuso el camino del sacerdocio ministerial, la vocación, el sacerdote, cuando te piensas ordenarte sacerdote, preparando todos los estudios, lo que fuera, y lo llevó al oratorio a uno de estos primeros sacerdotes de la obra, y señalando una alfombra, le dijo: ¿podés ser como esa alfombra? Pasa desapercibida en sí mismo, da decoro al oratorio y sobre todo es pisado por la gente. Tiene su dignidad, es decir, es lindo y es caro, o sea, una buena alfombra es cara, pero no es lo mejor, digamos, ¿no? Nadie se fija en la alfombra, simplemente se fija en el contexto, lo importante es el espacio. Y la gente pisa y es más agradable pisar sobre alfombra que pisar sobre
el piso liso. En nuestra vida familiar y profesional y social, muchas veces nos toca eso. Nos toca ser alfombra porque nos pueden pisotear. Vamos a pedirle al Señor que sepamos reconocerlo en los demás. En una de las meditaciones anteriores de este retiro, comentábamos la importancia de pensar en la eternidad para alcanzar la verdadera esperanza de los cristianos. Y a diferencia de a veces de lo que la gente puede pensar acerca del mensaje sobre el cielo, ¿no? El premio en la eternidad, que en nuestra espiritualidad el cielo no es un mero premio que nos espera después, mientras que aquí estamos simplemente padeciendo. No es, ustedes tienen un examen para hacer y luego les doy un trofeo, ¿no? Y el trofeo es algo que te ganás después de haber hecho una tarea de matemática, ¿no? Unos ejercicios que no tienen nada que ver con el premio, que es algo extrínseco, ¿no? Al contenido de la lucha, digamos, ¿no? O de la tarea premiada. El cielo no es un trofeo. El cielo es el mismo contenido en su máxima expresión y sobre todo en la eternidad, sin cambiar infinitamente. Por eso solo llega al cielo, que es la plenitud de la caridad, aquellos que ya encuentran el cielo aquí. Y si el cielo es el amor infinito de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se vuelca en nuestra alma, verlo cara a cara, en una gran comunión con Dios y a través de la comunión de los santos en la iglesia triunfante, con todos los ángeles, con la Virgen María y todos los santos que están allí, alcanzaremos el cielo solo y en la medida en que lo adelantamos en el ya, ahora, y vivimos una vida contemplativa y estamos en esa comunión con la Virgen María, con los ángeles y los santos, y sabemos darnos también a los demás. Y convertimos nuestros hogares en un rincón del cielo, no porque no haya sufrimiento, no porque sea eterno, esas características de lo incambiable lo tendremos después, pero en la esencia, en la esencia de la caridad ya lo podemos tener en el aquí y ahora. Vamos a rezar, por eso primero para poder sobrenaturalizar. Te decía que la paciencia es una característica, una virtud muy necesaria para vivir esa caridad. Y la paciencia no es simplemente aguantar, porque si es solamente aguantar, en algún momento reventamos, ¿no? La paciencia en la caridad, de hecho es la primera característica que nos habla San Pablo, dice la caridad es paciente. Luego dice un montón de características de la paciencia, de la caridad. Pero la paciencia es el primer adjetivo que utiliza. Y es una paciencia que viene de la aceptación y del descubrimiento del valor del otro, y sobre todo del valor que puedes llegar a alcanzar. Creemos en los demás que todos son hijos de Dios, confiamos en los demás que todos pueden y deben alcanzar la santidad,
Y también aceptamos que tiene todas las vicisitudes y todas las miserias que un hombre puede tener. Y es acto supremo de la caridad el apostolado, no simplemente ausencia de problemas. Bueno, este me ofendió, bueno, lo dejo en paz, allá él, digamos, ya no le voy a molestar más, sino querer que los demás encuentren lo mejor, ¿no? Por eso es acto de caridad, obviamente, dar de comer a los hambrientos, darle vestido a los que no tienen, ¿no? Casa a los que no tienen, pero sobre todo es dar la fe a los que no tienen, dar caridad a los que no tienen y dar a Dios los que están apartados de Él. Y rezamos por los demás y nos preocupamos y pedimos, aprendemos, porque también se aprende a hacer apostolado de una forma eficaz, cada uno en su contexto. En las últimas semanas también la Iglesia ha celebrado la eficacia apostólica de un instrumento, de un siervo de Dios que ya es beato, ese chico adolescente que ha sido llevado a los altares, Beato Carlo Acutis, de lo que hizo simplemente viviendo su vida como adolescente, ¿no? Sin ejercitar un ministerio sacerdotal o sin ocupar un lugar, simplemente con su amistad, con su ejemplo, con su testimonio, con su caridad y buen humor, cosa que podemos hacer todos, ¿no? Preocuparnos de la gente que nos rodea y cada uno tener iniciativa del que sea, ¿no? En esto es un mar sin orillas, como solía decir San José María, de que no es simple participación en una serie de actividades que organiza la Iglesia, alguna institución de la Iglesia como el Opus Dei, sino que cada uno, con la gente que le toca convivir, le toca conversar y transmitir, con nuestra oración, con nuestro buen ejemplo, con nuestros consejos y con todas las iniciativas del tipo que fuera, ¿no? Porque somos fermento, que siendo minoría, el fermento funciona así, convierte algo aparentemente podrido en algo muy bueno. Pues en el fondo lo que consigue que la levadura sea pan, digamos, le ayuda al pan, la levadura está podrida, ¿no? O el fermento que le ponen al yogur, ¿no? O alguna comida fermentada, una salsa. En la comida asiática hay muchas salsas fermentadas y a veces cuando ves esos fermentos dan un poquito de repulsa, porque es como unos hongos que se forman en una salsita y eso está podrido, ¿no? No está podrido. Sí, en realidad está podrido, pero es así. O cuando haces vino, cuando haces, digamos, whisky, ¿no? Hay otro tipo de whisky que se hacen se puede hacer con maíz, se puede hacer con centeno o con trigo o con cebada, eso depende de cada país. Y el primer proceso, vi unos videos de cómo se prepara, cómo se hace el whisky y dejarlo pudrir, ¿no? Y se le ponen unas cosas ahí para que salga alcohol de esa como de masa podrida, ¿no? Y nosotros podemos tener toda la sensación de que la sociedad está medio podrida, ¿no? O que mis amigos están medio podridos, ¿no? Perdón por la expresión, pero bueno, muchas veces sentimos así, ¿no? Que yo estoy medio podrido también. Pero es fermento. De eso que parece todo mal puede salir algo muy bueno, ¿no? Que es una comida muy rica, incluso muy saludable. En las últimas semanas en mi casa,
como por la pandemia la atención de la administración está un poco más limitada, yo estuve cocinando un poquito más, me compré un hornito y me compré un wok, unas cocinas y estoy cocinando más. Algunos se quejan que mi casa huele más a ajo, pero bueno, les digo que eso ayuda a vivir la distancia social, ¿no? Al coronavirus no le hace nada, pero nadie se te acerca más de 2 metros, ¿no? Pero bueno, muchas cosas fermentadas ahí. Es muy bueno para la salud. Pero hay que tener fe, ¿no? ¿Quién dice que es bueno para la salud? Bueno, los médicos, ¿no? Y los coreanos. Y bueno, rezar algo por alguien que está un poco lejos, bueno, quién sabe, ¿no? El efecto que puede llegar a tener, rezar una Ave María por un amigo, ¿no? O un consejo a una persona que está en otra. No, Dios sí sabe, y seguramente si sabemos sembrar con paciencia, con esperanza, tarde o temprano, eso da fruto, ¿no? Da fruto. Es impresionante la historia de mis antepasados. Mi chosno tatarabuelo, 7 generaciones para arriba, se bautizó en Beijing porque se encontró de casualidad un catecismo escrito en chino por un misionero que se llama Mateo Ricci, está en proceso de beatificación. Y cuando este buen sacerdote jesuita escribió el catecismo, no se habría imaginado que su catecismo sería el origen de toda una iglesia, que produciría el primer bautismo y que ese señor bautizaría más de 3.000 personas y que sería el inicio de una iglesia muy floreciente. Es una semillita, ¿no?, que se pierde por ahí, pero que con el tiempo da mucho fruto, ¿no? Una oración tuya también, ¿no? Una palabra, un consejo, un material. Nada se pierde. Que nuestra Madre Santísima nos ayude a vivir metidos en ese don de la caridad en nuestra familia y en toda nuestra sociedad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.